Bienvenidos a todo el mundo a este nuestro humilde podcast de José Luis García llamado Rastros de un delito. Una serie de podcasts que durarán durante todo nuestro curso escolar y os traeremos pues una serie de delitos bastante, algunos desagradables, otros morbosos y otros que simplemente son un misterio hasta el día de hoy. Yo soy Pablo Kovacevic, Koba, nos llamaremos así, y aquí tenemos a mi compañero Mateo Plaza. ¿Qué tal? Encantado. Y aquí a mi izquierda tenemos a Aitana Berbegal, una colaboradora de muchos que irán pasando por aquí a lo largo de los episodios y nos irán contando curiosidades de los casos que vayamos contando. ¿Cómo va a ir este podcast? Primero os contaremos una breve historia, para introduciros un poco al caso. Os lo contaremos con todos los hechos policiales y lo que se conoce más por encima hasta la fecha. Y después abriremos una parte de debate y así más o menos va a estar estructurado. Entonces, de momento, hoy va a empezar Mateo contándoos un poco la introducción del caso de Candyman, el hombre de los dulces. De Candyman. ¿Qué tal? Pues voy a empezar con la introducción del caso. Luego sigues tú. Pues nos sentamos en Houston, Texas, principios de los años 70. Una ciudad que sería sacudida por uno de los casos de asesinato en serie más perturbadores de la historia de Estados Unidos. Al menos 28 jóvenes desaparecidos en un periodo de 3 años. Víctimas de un monstruo cuya verdadera identidad no se conocería hasta que una noche en agosto de 1973 el horror llegó a su fin de manera violenta. Este es el caso de Dean Corll, conocido como Candyman, el asesino en serie que operaba en las sombras junto a 2 cómplices adolescentes. Así que, como ya ha dado la bienvenida mi compañero Koba, vamos a hablar de él, señor Dean Arnold Corll, que nació en Fort Wayne, Indiana, 1939, hijo de Arnold y Mary Corll. Creció en un hogar lleno de tensiones, donde sus padres se divorciaron cuando tenía tan solo 7 años, y fue diagnosticado con fiebre reumática, lo que le dejó un soplo cardíaco. Un niño tímido y retraído, Corll parecía un chico más, pero tras su paso por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, expulsado por su homosexualidad, su vida diaria daría un giro oscuro. Se mudó a Houston, donde su familia había abierto una fábrica de dulces en el área de Houston Heights. Y fue ahí, entre caramelos y sonrisas, donde comenzaría una historia perturbadora. A partir de los años 60, Dean Corll se ganó el apellido de Candyman por regalar dulces a los niños de su vecindario. Era un apodo, para una persona amable. Pero debajo de esta fachada se escondía un asesino en serie en potencia. En 1967, Corll conoció a David Brooks, un niño de tan solo 12 años que había crecido en un hogar roto. Corll, quien solía traer dulces a los jóvenes, pronto se ganó la confianza de Brooks. David Brooks se convirtió en un compañero cercano, aceptando dinero a cambio de favores sexuales de parte de Corll. Para 1963, Corll convenció a Brooks para que le trajera víctimas. Así comenzaba una sórdida alianza en la que Corll no actuaría solo. David Brooks también ayudó a Corll a secuestrar a los jóvenes de Houston. Las víctimas, todas adolescentes, eran sometidas a brutales torturas en la casa de Corll. Sin embargo, la historia no acaba ahí. Pronto, otro adolescente se uniría a David Brooks y a Corll, el joven Elmer Wayne. En 1971, David Brooks trajo a un joven a la casa de Corll, Elmer Wayne Henley, de 15 años. Al principio, Henley fue engañado para participar en lo que creyó que era un negocio fácil, pero pronto descubrió el oscuro secreto de Corll. A pesar de todo, Henley necesitaba dinero, así que decidió unirse. Corll le ofreció $200 de aquella época por cada joven que pudiera traerle, y así comenzó la colaboración de Henley en la operación de asesinatos en masa. Y es que sí, entre 1970 y 1973, al menos 28 jóvenes desaparecieron en Houston. Estos adolescentes, que eran llevados a la casa de Corll, donde serían sometidos a una tortura y a unos asesinatos brutales.
Corll utilizaba una tabla de tortura para atarlos, violarlos y posteriormente asesinarlos. Los cuerpos de sus víctimas fueron enterrados en varias localizaciones alrededor de Texas, incluyendo botes y playas. La noche del 7 de agosto de 1973 es cuando acabó realmente todo este terror, ya que Henley invitó a dos amigos, Timothy Kerley y Rhonda Williams, a la casa de Corll. Una decisión que provocaría el fin de esta masacre y esta saga de asesinatos. Corll estaba furioso, ya que Henley había traído a una chica. Después de horas de consumo de alcohol y drogas, Corll ató a Henley, a Kerley y a Williams con cuerdas de nylon, dispuesto a matarlos. Henley, en un acto desesperado, convenció a Corll de que lo liberara para poder unirse a la tortura de sus propios amigos. Pero cuando Corll comenzó a atacar a sus amigos, Henley tomó una decisión inesperada. Agarró una pistola y disparó a Corll varias veces hasta asesinarlo. Quedando así con un giro irónico, ya que la persona a la que había manipulado, Candyman, el propio asesino, había sido al final su verdugo. Más tarde, después de disparar a Corll, Henley llamó a la policía y confesó el propio asesinato, lo que les llevó a los agentes a descubrir la escena del crimen, pero eso solo era al principio. Henley les reveló la verdadera magnitud de estos asesinatos, señalando las ubicaciones de los cuerpos de al menos 28 jóvenes, como hemos dicho previamente. Los agentes encontraron evidencias de las más brutales torturas en la casa de Corll. Una tabla de tortura, juguetes sexuales y más cosas perturbadoras. La confesión de Henley y la posterior recuperación de los cuerpos conmocionaron a la nación. Los medios pronto bautizaron a Dean Corll como Candyman. Curioso como ese apodo, que al principio era amigable y que hacía alusión a un hombre agradable que daba dulces a los niños, al final llegó a ser su apodo como asesino en serie. Elmer Wayne y David Brooks fueron arrestados y condenados por su participación en los crímenes. Henley fue sentenciada a 6 cadenas perpetuas, mientras que Brooks fue sentenciado a una condena bastante similar. Este caso dejó una cicatriz imborrable en la ciudad de Houston. Aunque Corll había muerto a manos de uno de sus propios cómplices, su legado de horror sigue vivo en las calles y en los relatos de los asesinatos. 28 familias quedaron devastadas por esta serie y por la brutalidad de crímenes. Y la comunidad de Houston Heights, que era el barrio en el que todo sucedió, jamás volvería a ser la misma. La historia de Candyman es un recordatorio aterrador de cómo la maldad puede esconderse incluso detrás de una sonrisa amigable, y cómo el verdadero horror a veces está más cerca de lo que podemos imaginar. Y aquí concluye la historia de Candyman, el hombre de los dulces, Dean Corll. Desde luego un monstruo que, bueno, menos mal que ya no está entre nosotros, lógicamente. Y ahora vamos a dar paso a la segunda parte de este episodio, que sería pues datos curiosos, preguntas y un pequeño debate. Bueno, pues ya sabemos un poco la historia de Dean Corll. Hemos estado investigando un poco más para ir más en detalle y hemos descubierto varios datos curiosos, ¿no? Para empezar, cabe comentar que Dean tiene un pasado curioso, ya que no solo sus padres se divorciaron una vez, sino que pasó en numerosas ocasiones. De hecho, tanto él como su hermano se tuvieron que cambiar de estado muchas veces, por lo cual muchos confiesan que tuvo efectos en ellos y trastocó bastante su infancia, ya que las separaciones eran bastante bruscas, ya que había amantes de por medio, eran discusiones fuertes y se dice que su padre era bastante estricto con ellos. También cabe resaltar que la madre de Dean Corll hizo una compañía de dulces, ¿no?, donde él fue el vicepresidente. Y existe un caso donde un trabajador denuncia sobre que se ha sobrepasado con él sexualmente y ha tenido otras intenciones no profesionales. La solución a este caso es despedir al trabajador, ya que no creen su testimonio y deciden ignorarlo. Su padre era militar y, a pesar de decir que detestaba todo este mundo,
ingresa en el mundo del ejército, donde, como han comentado mis compañeros, fue expulsado por ser homosexual. Tras investigar también un poco, hemos visto que justo la compañía de chuches la trasladaron a unas oficinas que estaban enfrente de un colegio que se llama Helms Elementary School, donde sacaba a todas sus víctimas y era frecuente que hablase con los niños de allí y pues acabara trágicamente, ¿no? También hemos descubierto que tenía un patrón al matar. Existía 2 formas. Una de ellas era estrangulando y otra de ellas era pues con disparos, concretamente con una pistola de calibre 22. Tras matarlos, casi siempre los enterraba, pero lo más curioso de esto es que los enterraba con láminas de plástico como si fueran caramelos, lo cual es bastante curioso, ya que él trabajaba en una empresa de dulces, ¿no? Y su modus operandi era sobornar a los niños con los dulces. También hubo problemas con encontrar a muchas de las víctimas, ya que hubo un huracán que inundó el terreno y pues muchas de las víctimas no pudieron ser encontradas porque al estar enterradas terminaron tan al fondo que no consiguieron sacarlas y se dispersaron. También es interesante que muchas de las familias denunciaron las desapariciones de sus hijos, pero lo único que la policía les decía es que seguramente se hubiesen fugado. Lo que no entendía la familia es que ¿quién va a huir de su casa? A lo mejor, pues muchos decían que se habían llevado un traje de baño, que se habían cogido a lo mejor dinero para comprar un juguete, como que no tenía mucho sentido porque pues todo lo que iban a hacer era ocio. Alguien que quiere escapar realmente pues se llevaría a lo mejor un saco con ropa o con lo que sea, y además estos niños eran muy pequeños, estamos hablando de menores de edad. Al igual, lo único que hacía la policía era decir que se habían fugado porque no encontraban pistas y dejaban los casos de lado. Y dio la coincidencia de que todos estos casos que supuestamente se habían fugado resultaron ser víctimas de Candyman. También cabe resaltar que otro modus operandi de Candyman era obligar a sus víctimas a escribir a sus padres pues para tener una coartada. Es decir, había muchos que decían a lo mejor a sus padres que se iban a ir al cine o que a lo mejor iban a ir a un río con sus amigos, como si se fuesen a demorar para llegar a casa para no levantar sospechas, ¿no? Y al igual que han comentado mis compañeros, había una casa de torturas donde, bueno, se había encontrado pues que tenía un olor peculiar, ya que ahí muchas veces enterraban a los muertos. También había un piso alfombrado, mucho plástico, por lo cual seguramente sea lo que utilizaba para envolverles. Y algo curioso es que había una tabla muy larga donde había un montón de esposas y de juguetes sexuales, porque aparentemente él abusaba de estos niños y luego los mataba. Lo cual es bastante curioso también porque él no empezó matando. Él primero abusaba de ellos y luego más adelante empezó a hacer lo de los asesinatos. Y bueno, hasta aquí los datos un poco curiosos y detalles. Bueno, yo tengo varias dudas, ¿no? Y preguntas que me surgen con este caso, que es, se ha demostrado también que muchas de las víctimas han sido amigos de los cómplices. O sea, estos cómplices han llevado a sus amigos a este señor. Entonces, ¿por qué algunos amigos como que sí da el consentimiento para matarles, pero justo con estos dos últimos decide que no y decide enfrentarse a Candyman, que es un señor al final adulto y que sabe las consecuencias que pueden llevar?
quizás simplemente se dio cuenta de que todo lo que estaba haciendo era parte de una locura mayor, y el hecho de ver a ese hombre, a Dean, a Candyman, tan obsesionado encima con matar a sus amigos, porque igual los anteriores casos no les mataba enfrente suya, pero ese último fue que se cabreó muchísimo y fue a matarles directamente, igual delante suya. Entonces ahí como que se le activó el chip y dijo, hostia. Sí que es verdad que no los mataba delante suya, pero los cómplices sí que le ayudaban a enterrar los cuerpos. Claro, sabían qué estaba pasando. Pero yo creo que con 15 años, 12 años que tenía David Brooks, a lo mejor no te das cuenta de la gravedad de la situación o de lo que está pasando y simplemente te dejas llevar por el dinero o lo que sea que tengas de recompensa por hacer eso. Claro. Y no digo que esté bien lo que hayan hecho, o sea, no está bien para nada, pero que a lo mejor hubiera sido mucho peor si no se hubieran dado cuenta al final. O sea, imagínate que no lo descubren la policía porque lo mata el chico este, que le pega unos tiros y que todo sigue de largo, ¿sabes? Pero claro, que con 12 años a lo mejor tardas mucho más en darte cuenta que ya teniendo una edad. Ya, y además siendo un niño, y que esta gente, este tipo de asesinos suelen ser bastante cautivadores, persuasivos, bastante sí, manipuladores, y sobre todo con un niño, con un adolescente de 15, 12 años, es una locura. Le pones a un niño de 15 $200 de la época, que de la época $200 era mucho, era una barbaridad. Sí. Para un niño de 15 años. Lo investigué y hoy en día serían como $1.200. Es que son $1.200. Claro, o sea, imagínate. Por vender a un amigo. En verdad, eso es una locura si lo piensas. Sí, la verdad que sí. Y sobre todo cuando te das cuenta de que todos eran niños, todos eran menores de edad, que bueno, lógicamente si son mayores es igual de deleznable, pero siendo niños, tío, y encima sabiendo lo que les hacía antes, la mesa de torturas, los juguetes sexuales que tenía, es enfermizo, la verdad. Que piénsalo, porque toda la gente era en plan gente de alrededor, ¿no? Gente de la zona, gente de Houston Hicks. Sí, tengo una lista con algunas de las víctimas. Y es curioso porque sí, hay algunos que son conocidos y sí, la mayoría son del barrio, la mayoría son del colegio que os habíamos comentado antes. Y la mayoría son familiares de los cómplices, como os mencionaba. De hecho, hay uno que es de la infancia, que le conocía de toda la vida, que me impactó bastante porque al final cuando conoces a alguien de tanto tiempo... O sea, ¿cuánto cuesta una amistad que lleva contigo toda la vida? O sea, ¿hasta qué punto estás tan desesperado como para vender a tu amigo de esa forma? Claro, es eso, a lo mejor no sabes medir lo que está pasando, por eso digo que tardaron bastante en darse cuenta. A ver, que con 15 años yo creo que estaba menos justificado y a lo mejor esa persona tenía un problema mental para pensar que lo que estaba haciendo por dinero estaba bien, o por lo menos era justificable, ¿no? Que por $200 podías vender a tu amigo. Ya, a ver, también me parece curioso, curioso no, porque ya sabemos que este hombre era homosexual, pero el hecho de que se enfadase tanto porque le trajeron a una chica en vez de a otro chico, y a raíz de eso se enfadase tanto de querer matarles en el acto después de atarles con las cuerdas. O sea, esa reacción, ¿a qué se debe? Me refiero, entiendo que le gustaban los niños. Sí, yo creo que es más porque obviamente, quitando el hecho de que es un psicópata, una persona inestable y que le gustaba mucho matar, sobre todo a niños, hombres, creo que es el hecho de que a lo mejor sentía que ya estaba perdiendo el control en estos niños. A lo mejor veía indicios de hace días que los niños ya no le hacían tanto caso, por lo menos decirlo así. Porque al final sí se enojó por eso y ellos reaccionaron de esa manera y lo terminaron matando. No sé, a lo mejor es porque como era el líder y era el que ponía bajo control a todos los niños, ver que había un mínimo de desorden, pues a lo mejor, como es una persona inestable, le ponía de mala hostia. Pues puede ser que sea verdad eso que comentas, porque estuve investigando un poco más y comentaban que uno de ellos, Brooks, tenía por aquel entonces pareja y se había quedado embarazada. Entonces, en los últimos asesinatos como que no estuvo tan presente porque necesitaba como cuidar a su familia, ¿no? Entonces puede ser que eso que estás comentando pueda estar enlazado perfectamente. Tenía pareja y le dejó embarazada. Pero David Brooks, claro, esto cuando terminó todo, ¿cuántos años tenían? Habían pasado ya unos cuantos años, ¿no? Sí. Sí. O sea, desde que empezó Brooks fue en 1967
Y el final fue en 1973. O sea, fueron 8 años. ¿8? O sea, David Brooks tendría 20 y Claro. el otro chico tendría, pues eso. O sea, al final de esta serie Tendría de algo, sí. asesinatos no seguían siendo niños, no seguían siendo adolescentes, eran... ¿sabes? Ya, Tenían más ahí ya conciencia. cambia la cosa. En plan, Pero es al verdad final, creciendo con eso, es decir, creciendo con todo eso, con todo ese entorno de vender a tus amigos... dirías que te de- acabas acostumbrando. Claro, te acabas desensibilizando, Desensibilizando. acabas acostumbrándote a toda esta masacre sin sentido. Empezando Hasta que al desde final, tan pequeño. Claro, hasta que al final pues abres los ojos. Que supongo que fue pues lo que pasó en ese momento. Es que, A ver. claro, Henley fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas. Mm. Joder, de eso no te sabes, ¿eh? 6. Bueno, desde luego que seguirá en la cárcel si no ha fallecido ya, que no lo desconozco. Ya. Sí. Yo creo, o sea, aparentemente Henley tenía un pasado bastante parecido al de Candyman. De hecho, se decía que tenían una relación un tanto extraña porque era bastante parental. Es como si Candyman fuese como la figura paterna de Henley, dicen muchas personas. Y tiene un pasado parecido porque Henley también sufrió el divorcio así un poco extremo de sus padres y como que tenía una familia interesante. Entonces como que compartían como experiencias similares y tenían una conexión bastante fuerte. Y de hecho yo me arriesgaría a decir que Henley era un poco su debilidad, ¿no? Porque al final es el que... Porque yo creo que cuando alguien quiere matar y lo tiene muy claro, va a matar pase lo que pase. Pero cuando Henley se interpone en el asesinato, al final ves ahí cómo tiene esa parte de debilidad hacia él porque no llega a hacerlo. Entonces es curioso. Y luego, otra cosa que también sorprende es que en el juicio Brooks comenta que Henley es un poco también... A veces en los asesinatos parecía psicópata, que como que mataba... No que matase, sino que no tenía pudor a lo mejor al mirar o... La mirada muerta. Sí, Sí, entonces muerta, como sí. que tenía ciertas actitudes que parecía como que él tampoco estaba muy estable. Luego otra duda que me surgió fue ¿por qué confesar que han matado a Candyman y no proceder a hacer todo lo que han hecho con los anteriores chicos, ¿no? Porque al final, en lo que a mí me consta, no le llegaron a descubrir por aquel entonces ningún asesinato. Entonces, ¿por qué no proceder a hacer lo mismo y seguir adelante con sus vidas normal y... Sí, o normal o seguir con lo que estaba haciendo Candyman. Al final Henley, como dices, es la persona más cercana y al final la persona más cercana fue la que lo mató, le traicionó y llamó a la policía. Claro, pero también hay que tener en cuenta de que en esa noche seguían sus dos amigos vivos. Entonces eran testigos que seguramente no se habrían callado por mucho que Henley se lo dijese. O sea, les intentas matar y encima me estás diciendo que te calle el secreto y encima vas a seguir. Yo creo que habría sido inviable. Y seguramente le coaccionaron, entre comillas, a que confesase los delitos. Porque en ese momento no estaba Brooks, ¿verdad? En plan, estaba solo Elmer en la casa, creo. En la noche del asesinato de Candyman, Brooks no estaba, que pues igual habría sido una historia diferente. Pero teniendo a sus amigos allí y tal, y encima que al final le mató por defenderlos, dudo que hubiese sido viable que hubiese continuado con el legado de Candyman o incluso haber ocultado todo lo que hizo. O sea, no habría tenido mucho sentido. Yo creo que sí, después de tantos años, ser la persona más cercana al asesino, algún chispazo de conciencia le habrá entrado en ese momento y se habrá rendido. Habrá visto que no podía seguir con eso después de tantos años, con el Candyman muerto, se habrá rendido ya. Sí, pero lo que es curioso es que al final yo lo que percibo es que eso es otra noche de asesinato, porque empezaron a hacer un poco el patrón que siguen siempre, que es hacer una fiesta,
tener los dulces con droga, beber alcohol y demás. Entonces, es como, jolín, ¿en qué momento dices, ostras, esto no está bien, ¿sabes? Porque parece ser, o sea, es lo que os comentaba antes, es como con algunos amigos sí, con otros no. De repente es como que esta noche va a haber un asesinato, pero ahora decido que no. Es como que veo como muchos cambios de pensamiento, ¿no? Entonces como Ya. no entiendo muy bien qué es lo que realmente hace que este chico cambie de idea por lo que os comento, porque es como que parecía que ya estaban preparando un asesinato, aunque no fuese con estos amigos, con otra persona. Entonces, no sé, es curioso. Al final es la mente de, quieras que no, otro psicópata o se ha visto influenciado por un psicópata, entonces es impredecible, perdón, y errático pues en ese aspecto, ¿no? Creo que, no sé, o sea, es difícil de predecir cómo va a pensar esa persona y qué patrón va a seguir. Encima, en esa situación en específico, habría que ponernos en su piel. Entonces, al final, se puede teorizar, pero no creo que nunca se vaya a dar con la respuesta, una respuesta clara de por qué hizo esto y por qué hizo lo otro. Bueno, ni con él ni con la mayoría de asesinos en serie o similar. Vamos, es mi opinión. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que ninguno de los que estamos aquí somos expertos. Claro. Cabe aclarar eso para... hablando desde un punto social y pues un poco de ponerse en el papel del personaje. Yo creo que, a ver, esto es un poco un símil exagerado porque nosotros no hacemos lo mismo que este tío, ni lo haremos, pero quiero decir, a lo mejor acaba cansado de la rutina, ¿no? En plan, tú, por ejemplo, después de estar tantos años y años haciendo todo lo mismo, y más cuando es algo que tiene una carga sentimental o una carga de conciencia, pues a lo mejor después de tantos años es eso, en plan, que habrá acabado harto y habrá buscado una mínima oportunidad, que fue ese caso de que se enojó. A lo mejor el enojo de Korn fue como lo que también El detonante de que Henley dijo hasta aquí llegué. Es posible. O también que vio que esa vida al final no le iba a llevar a nada. Simplemente pues tuvo ese chispazo, ese momento de lucidez que dijo, esto no me lleva a nada y encima ya estoy cansado. Bueno, no lo sé. Porque hasta donde se colaboró con todo, ¿no? Llamó a la policía, claro, desveló todos los asesinatos de los 28 jóvenes. Me imagino que fue él el que denunció y luego también pues se vio afectado Brooks. Claro, delató a todos. Claro, le denunció él. Sí, los chicos se mostraron muy cooperativos y de hecho fueron los que desvelaron dónde estaban todas estas víctimas enterradas. O sea que colaboraron perfectamente con la policía. O sea, estaban dispuestos a ir a prisión porque sabían que lo que les iba a venir, ¿no? Claro, aquí ya... es que claro, ves un caso, por ejemplo, de Nightcrawler, creo que se llama... No, eso es una película de Jake Gyllenhaal. Hay Richard Rodríguez, creo que es un caso, que él está en la cárcel, lo llevan a la cárcel y ni se inmuta, colabora poco, habla muy tenue, en plan, muy con el mismo tono, y te das cuenta que es un asesino de verdad que no le importa nada. En cambio, estos chicos, David Brooks y Henley, a lo mejor buscaban esa oportunidad, como dices que cooperaron en todo, pues a lo mejor aquí hay muchos años de manipulación mental, de ir moldeando poco a poco tus esbirros, por decirlo de alguna manera, y de controlarlos a toda la perfección. O sea, si se cae la reina, caen todos. También es posible. A mí también lo que me parece curioso es el tema de la policía y esa pasividad que tuvieron a la hora de tratar con los familiares de las víctimas. Es decir, cuando los propios familiares estaban dando indicios de que era muy seguro que no hubiesen huido, no se hubiesen ido de casa, pero ellos, la policía, simplemente, supongo que por quitarse un poco el muerto de encima, por no... Bueno, al final, la policía antiguamente pues tampoco tenía todos los recursos para hacer un seguimiento bueno y fiable de todo esto. Entonces, de todas maneras, me sorprende eso, esa pasividad, esa falta de querer hacer algo, ¿sabes?, con el tema. Bueno, no sé si lo sabéis, pero cuando Henley fue a matar al famoso Candyman, Candyman le incita a matarle como si fuera cobarde. Le dijo que no se iba a atrever y le dijo, mátame. O sea, le incitó a disparar. Entonces no sé si
si realmente quería Morir. o realmente pensaba que no iba a Hacerlo. atreverse. Eso es. Pues perfectamente, yo creo que las dos, ¿eh? Que quiere redimirse con la muerte o que sabía perfectamente que los tenía bajo en plan, la palma de su mano y que no iba a hacer absolutamente nada. O sea, puede ser Se cualquiera de las equivocó, dos perfectamente, sí. Se confió demasiado. Se confió y al demasiado final- y recibió un disparo en toda la Pues sí. Bueno, el caso, al final son 28 víctimas conocidas, supongo que fueron todas, no sé si hubo alguna más. 28 familias destrozadas y 28 víctimas que fueron abusadas y asesinadas de la peor de las maneras y encima traicionadas. Imagínate encima estar ya en la casa de este señor, te has secuestrado y ves que te ha vendido uno de tus amigos. Es que ¿cómo se tuvieron que sentir? Bueno, igual no lo sabían, igual no, simplemente no lo descubrían. Bueno, Pero imagínate. pero... A ver, les llevaba al sitio. Sí, les llevaba al sitio Claro. y la persona que los aludía era uno de los dos, o Henley o Brooks. Claro, entonces imagínate vivir esa traición y que luego encima te pase lo peor que le puede pasar a prácticamente un ser humano. Es una locura pensarlo, la verdad. Y es que son 28 familias destrozadas. No sé. De las que se sepa. Porque es verdad que en estos casos yo pienso que aunque haya un registro de víctimas, siempre hay alguna que no tienes ni idea. Y eso da rabia porque a lo mejor hay familias que nunca van a saber qué ha pasado. Claro. Sí, de hecho hay víctimas que no se llegaron a encontrar, como he mencionado, y no sé si fueron como... En total creo que fueron como 30 asesinatos o 40, y hubo víctimas que es lo que os comento, que no se llegaron a encontrar nunca, y es una pena por el tema de los familiares. Pero bueno, otra cosa que también me viene a la mente es como, jolín, ¿hasta qué punto puedes confiar en alguien o no? Porque es que, imagínate, un día me viene mi compañero Koba y me dice, venga, porque claro, lo que hacía Candyman es que llevaba a uno de sus cómplices, este cómplice iba a la víctima y le decía, pues, que conocía a una persona, que tenía dulces, que tal, iban a una furgoneta y de la furgoneta se iban a la casa donde pues les prometían pues cosas materiales, que le iban a hacer regalos, que iban a estar de fiesta, que iban a pasárselo bien. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes confiar en alguien cercano a ti o no? Porque es como, a mí si me viene Koba y me dice, venga, vamos a quedar como de normal, ¿cómo sé yo que Koba me está engañando? Claro. Entonces me choca porque muchas veces en los casos tienes al asesino más cerca de ti de lo que te imaginas, ¿no? Entonces, como, ¿en quién confío? Porque muchas veces tenemos miedo de lo desconocido, pero a veces lo conocido es más terrorífico todavía. Sí. La realidad supera la ficción. Totalmente. Es que parece un caso de ficción, en verdad. Cuando lo contamos aquí, cuando nos hemos informado, es que parece un caso literalmente de película, pero realmente es real. Y cosas que pasan de cosas más cercanas aún, ¿sabes? De madre a hijo, de hijo a madre. Es que es increíble cualquiera la capacidad que tiene de traicionarte o de hacerte cualquier tipo de cosa. Nunca terminas de conocer a alguien, es algo que se dice mucho, y a veces lo pienso. O sea, es verdad que luego te olvidas y estás con esa persona que confías mucho, pero a lo mejor está más cerca de lo que piensas. A ver si vamos a ser uno de nosotros. Es una A ver si de maravilla. aquí a un tiempo pasa algo y traemos aquí otro caso que... Igual traemos aquí a un futuro a criminal. lo mejor desaparezco yo y habláis de mí. Dios no lo quiera. Entonces lo viera. No, por favor. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy de Rastros de un delito. Espero que os haya parecido interesante la historia tan perturbadora de Candyman, la primera que traemos, de muchas que se vendrán y más inquietantes, más misteriosas e incluso más perturbadoras. Así que doy paso, me despido aquí de mi compañero Mateo. Gracias. Y Ha sido un buen primer podcast. Espero que os haya gustado también la decoración de Halloween que hemos hecho por esta oportunidad. Nos la hemos currado, Nos hemos currado bastante. Hay un gran trabajo detrás de todo esto, sobre todo la gente de realización que está ahí detrás. Muchas gracias. Y bueno, y a Aitana también. Muchas gracias por invitarme, chicos, y colaborar en el podcast. Y repito también un agradecimiento a todos mis compañeros de aquí de realización que han hecho esto posible, lo que estáis viendo ahora mismo en el vídeo, todos los planos se lo han currado muchísimo. Pero bueno, ahora sí, damos cierre a este primer episodio de Halloween y de nuestro podcast y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao, chao.